coyuntural, es como más la palabra más apropiada. ¿Sí? Hemos estado en una situación bastante compleja donde la gente básicamente ya no tolera más la situación, ¿sí? O sea, nos llegó la pandemia, hemos estado mal parqueados durante mucho tiempo, o sea, en el sentido económico, social, hay muchas desigualdades. Yo creo que ustedes lo pueden decir más que nosotros mismos, o todos lo hemos vivido de alguna manera u otra. Y yo creo que esta situación de la reforma fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces la gente por eso yo creo que está reaccionando de esta manera pues observando todas estas situaciones, pues yo creo que también habrán mencionado, habrán escuchado que se ha hablado sobre la posición del colegio frente a lo del paro. Inicialmente pues se hizo como la convocatoria de los docentes y pues cada uno pues toma la decisión, ¿no? Y esta semana, el día martes, yo creo que algún profe les habrá explicado a ustedes, el día martes hubo una asamblea de maestros donde se tomó la determinación de estar en asamblea permanente, o sea, estar prácticamente apoyando aquí el paro dentro de todo lo que está sucediendo. Pero hay varias situaciones que hacen que este paro sea diferente de los otros. Primero, pues la situación de pandemia, ¿sí? Y la situación de orden público. Esas son las dos cosas como más relevantes. Entonces, la situación de pandemia hace que muchas personas no puedan participar como se haría normalmente en un paro regular o en los que ustedes han vivido en la presencialidad. Sí, digamos, si decía no hay clase y ya. En esta situación, pues la manera de hacer paro es no hacer encuentro sincrónico, pero de todas maneras, como yo la semana pasada detuve también la hora académica, eh, pues de todas maneras es importante citar a los estudiantes para explicar un poco la situación, ¿sí? Y también hacer la salvedad de varias cosas. Pues primero, pues obviamente que nosotros, por lo menos yo personalmente, yo pues estoy de acuerdo también con el paro porque ok, chicos, qué pena con ustedes, se me fue el internet aquí de la casa, entonces estoy desde el celular. ¿Me escuchan?
Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces, permítanme, aquí me acomodo. Listo. Entonces, bueno, lo que les comentaba, bueno, aquí vamos a ver, porque aquí es de celular, es un poquito más cansón. Admitir. Admitir a todos. Listo. Entonces, bueno, cuando dice esto molestar, molesta. Listo. Entonces, bueno, lo que les comentaba, en esta situación pues de paro, pues la cuestión no es solamente pues parar la labor académica, la labor pues como normal de trabajo, sino también pues hacer la labor pedagógica, explicar por qué está pasando eso. Yo creo que la mayoría de ustedes o todos tienen una comprensión o un conocimiento, cada uno desde su perspectiva de lo que está sucediendo. Y nosotros pues como colegio obviamente vemos la situación y vemos la complejidad de cada uno de sus contextos, porque prácticamente nosotros estamos dentro del mismo contexto. Y vemos cómo es la cuestión de complicada. Permítanme aquí, permitir. Entonces, en ese sentido, estamos como en esa asamblea permanente. ¿Qué se está haciendo pues, desde parte de humanidades? Yo creo que ustedes también de pronto habrán tenido clase con la profe Marta o tendrán clase ahora más tarde con ella. ¿Sí? ¿Cómo estás? Entonces, en esta situación, pues nosotros lo que estamos haciendo es tratar como de contextualizar y en cierto modo también de avanzar con la parte académica. ¿Por qué? Primero, porque la situación académica no es la misma que cuando estamos en la presencialidad. Entonces, nosotros estamos de una situación donde no todos los estudiantes ingresan de manera regular al aula virtual, porque obviamente no puede ser por muchas razones, porque no tengan los dispositivos, por las razones que ustedes ya saben y por lo que muchos ya todo el mundo tiene sus motivos. Entonces, la idea es tratar de mantener la conexión, ¿sí? Para evitar también perder el hilo de lo que se viene trabajando. Segundo, porque el periodo académico es bastante corto. Entonces, yo como creo que les mencioné hace unos 15 días o antes, el periodo académico prácticamente termina ahorita terminando mayo. Entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes también que van atrasados, que son bastantes, y en ese sentido, pues no es fácil, pues, como encontrar esa parte como para podernos mantenerlos conectados. Y pues la idea no es esa, la idea es por lo menos darles la oportunidad a ustedes de que sigan teniendo la posibilidad de poder ingresar y de poder seguir, pues, con la parte educativa. Esas son las dos motivos, yo creo que primordiales por los cuales no estamos parando totalmente. Aunque se dijo que obviamente el trabajo virtual no se iba a hacer. Y pues la idea es esa, mantenernos en esa situación. Esa es una. Bueno, en términos generales también porque preocupa el rendimiento académico de muchos. Entonces, en la parte presencial, pues había manera como de hacer un control más certero de ustedes. Entonces uno, bueno, sabe que los juiciosos siempre están o generalmente están ahí y uno puede decir, bueno, me entregan trabajos, están asistiendo, pero los que no, por el motivo que sea, pues de todas maneras van a seguir desconectándose. Y la otra cuestión también es cómo hacer un llamado a la cuestión ahorita que está sucediendo en las marchas. Todos tenemos derecho a la protesta, eso no hay duda de ello. Pero la cuestión es también, permítanme, admito acá. La cuestión es también saber hacer las cosas con mucho cuidado. O sea, yo por lo menos no puedo entrar a juzgar todo lo que ha venido pasando, todo esto bueno, lo que llaman vandalismo en los medios de comunicación. Yo solamente puedo exhortar o llamar a que estén muy comunicados. Traten de, si ustedes son de los que quieren asistir a las marchas o pueden, porque también pasa otra situación de esas, es que si pueden asistir a las marchas y tienen toda la voluntad, no lo hagan de manera, o sea, lo hagan con una convicción real, ¿sí? No solamente porque, ay, vamos en grupo de amigos y vamos a ver qué pasa y los tombos y la policía. No, realmente eso es una situación bastante seria. Yo lo puedo hablar con conocimiento de causa porque uno pues viene de universidad privada, de pública, perdón, y pues uno conoce cómo son las marchas y realmente uno va a exponer su vida, o sea, va a expresar su inconformidad, pero también va con un riesgo, más aún cuando uno es mayor de edad, ¿sí? Cuando es menor de edad, bueno, pueden haber ciertas cosas que lo cobijan
Y ustedes yo creo que se habrán dado cuenta porque en redes sociales corren muchos rumores de chicos que han desaparecido y unos aparecen en bienestar familiar, a otros los han agredido. Bueno, por ser menores de edad, bueno, hay cierta cosa, pero cuando uno ya es mayor de edad la cosa cambia. No puede desaparecer, ¿sí? Y eso no es una cosa que se esconde. Entonces uno va con un riesgo y uno va sabiendo que puede pasar alguna cosa. No es que uno sea fatalista ni que uno diga, no, esto es malo, no, yo no estoy diciendo eso, sino que simplemente uno tiene que ir con la cuestión muy clara, a qué va y por qué va, y que uno a qué se expone, ¿sí? Ahora, uno tiene que estar también muy alerta en esas situaciones porque hay mucha gente, uno no sabe qué pueda suceder. En ese momento la gente está muy exaltada. La gente cuando está en grupo a veces toma valor de lo que no tiene generalmente cuando está solo y ahí es donde suceden las cosas. Entonces, uno tiene que estar muy alerta, ir a lo que va y también tener muy claro cómo va a ser. Entonces, por ejemplo, si usted sabe que vive lejos, cómo va a devolverse, si llega a haber algún ataque del ESMAD, cómo se va a cuidar. Esas son muchas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo no, lo que les digo, yo mi intención aquí no es juzgar, ni tampoco condenar, porque la verdad cada uno tiene sus razones pues para apoyar, pero realmente sí hay una cuestión muy de fondo y es que venimos de un, de un gobierno pues que ha venido generando muchas cuestiones desde hace mucho tiempo, o sea, venimos pensando que el país viene siendo golpeado hace más de 50 años por la violencia. Entonces, por muchos motivos, y que en este país pareciera que estuviéramos todavía liderados por feudales, ¿no? Por las familias que tienen plata son las que mandan y los demás pues trabajen o trabajemos y miremos a ver cómo nos ganamos la vida. Y eso no debe ser así. Se supone que estamos en una democracia, pero como que mentiras. Entonces la gente como que empezó a darse cuenta de esas cosas. Entonces esa es como la reflexión inicial que me gustaría hacer. Y en cuanto a eso, entonces por eso mencionaba ya a los que acaban de llegar, ¿por qué no se está parando del todo en cuanto a términos académicos? ¿Sí? Entonces, primero, pues precisamente porque no nos vemos mucho, nos vemos semanalmente, y segundo, porque no queremos perder el contacto con los estudiantes. Entonces, precisamente por eso. Y pues también ofrecer pues ese apoyo en términos generales desde que se pueda, en términos de todo lo que está sucediendo, porque realmente todo esto genera incertidumbre, genera estrés, genera miedo, a algunos les da emoción, pero la verdad uno tiene que estar muy bien plantado porque esta situación realmente no va a ser corta, ¿sí? Porque la pandemia y todo eso lo ha venido también como poniendo más grave. ¿Listo? Bueno, entonces en esos términos, ¿en qué otras situaciones podemos también tenemos que tener en cuenta? También en términos de la cuestión de la parte académica. Bueno, ahorita sin el internet en mi computador pues es complicado, pero yo ya igual he estado también revisando trabajos y veo que en términos académicos pues hay muy pocos que están cumpliendo, ¿sí? Yo entiendo que podemos tener muchas situaciones, pero ustedes saben que hay que seguir cumpliendo con la parte del colegio, ¿sí? Ustedes tienen que tener claro que es su último año y tienen que seguir con la situación como tal, a ver cómo, pues tenemos que salir adelante de una manera u otra. No son las mejores condiciones, pero tenemos que salir adelante, ¿sí? Obviamente, no todos vivimos lo mismo, no todos tenemos las mismas facilidades o los mismos problemas, pero eso es como parte de la vida, ¿no? Le toca saber sobreponerse a esas situaciones y seguir adelante. Entonces, ya con ustedes que son un poquito más grandes, es importante que empecemos a mirar qué es lo que usted quiere para su futuro y de acuerdo a eso usted tiene que actuar en concordancia a eso. Por eso es importante también cuidar su vida, pensar qué quiere hacer y empezar a construir sobre eso. Entonces, por eso es importante que uno de los pasos es la parte académica de esto del colegio. Si ustedes quieren graduarse, pues hay que hacer estos pasos para poder llegar a eso. Entonces, la recomendación general es ponerse al día. La semana pasada, pues como no nos vimos, la idea era trabajar con la parte de reporte de speech, una parte de práctica, ¿sí? Y pues obviamente con eso ya podíamos hacer el ejercicio. Bueno, yo aquí lo tengo desde el blog. No sé si puedo aquí de pronto compartirles pantalla. La idea también era trabajar sobre Travel and Transportation, ¿sí? Entonces, como tengo dificultades con mi computador, voy a dejarles la información grabada en un video y se las voy a montar.
¿listo? Porque no tengo la información en mi celular. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Pues básicamente esta semana. Yo les voy a dejar el trabajo igual. La idea es que ustedes procuren continuar con el ejercicio. ¿Qué notas se han venido dejando? Son, hasta el momento han sido dos, si no me falla, que es la pestaña y la segunda que fue la de, permítanme, ya miramos acá, aquí en el blog, que es el que nos deja ver. Se había dejado también unos apuntes de reporte de speech, pero ese ejercicio sí se alcanzó a evaluar pues la semana pasada, la semana digo antes de cerrar el periodo. Entonces, esa fue la última actividad que se había dejado. Repasar lo de reporte de speech, ¿sí? Y pues escribir las ideas, ¿no? Sobre experiences and expectations. Ese era el ejercicio que se había dejado para la semana anterior, que fue la del 28 donde estuvimos en el paro la semana pasada. Creo que ya puedo aquí conectarme, permítanme un momento. Transferir, a ver si me deja. Permítanme. Creo que ya. Que esta cuestión del internet cuando dice molestar, molesta. Entonces, permítanme, ya les comparto aquí. Permítanme, a ver si me vuelve a dejar. Listo. Nosotros la semana pasada, como les decía, nosotros no nos alcanzamos a ver por la cuestión de la primera parte del paro. Estábamos a 29. Entonces estamos en la semana del... O sea, la última clase que nos vimos fue en abril 15. Y la siguiente fue del 22 al 25, que fue donde trabajamos la teoría del report de speech y hacemos el texto corto de las ideas mínimas. Pero entonces con ustedes, creo que con esa vez no, tampoco no nos vimos, permítanme, para podernos ubicar del 22 al 25. Ah, no, si es así nos alcanzamos a ubicar, y yo porque no lo puse. Sí. Entonces, bueno, esta aquí tengo que colocarla, que fue lo del texto, para poder trabajar reporte de speech. Esta semana, entonces ya vamos a enfocarnos en Travel and Transportation y el primer condicional. ¿Listo? El ejercicio de reporte de speech, la idea es que también hagamos el ejercicio de práctica de lectura en voz alta, pero entonces yo lo voy a dejar, no sé si para la próxima semana, para poderles dar un poquito más de tiempo. ¿Listo? Entonces, como les decía, hasta el momento íbamos en 2 actividades, la semana pasada la tercera, para ustedes seguiría siendo la tercera. Entonces vamos con esa parte de Travel and Transportation acá. Hay que hacer varias claridades. La primera, pues, enfrente al vocabulario, el vocabulario que se trabaja, pues, con ese tema, ¿sí? O sea, el típico que ustedes pueden recapitular, que es con los medios de transporte, ¿sí? Donde hablamos de qué tipos de medios de transporte encontramos, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Y también podemos empezar a mirar las diferencias entre diferentes países, o sea, cómo funciona el transporte acá, que le faltan bastantes cosas, y del transporte, cómo se ve en términos de en otros países. Entonces, por ejemplo, una de las reformas, casualmente, una de las reformas que estaban dentro de la reforma tributaria era las famosas peajes. No sé si ustedes lo leyeron de pronto en tantas cadenas de WhatsApp que dan o por internet. Ahí lo que se hablaba básicamente de los peajes, y esa era una de las reformas. Y es una manera de obligar a la gente a que no utilice el carro. Pero ustedes pueden decirme casualidad, ¿por qué creen ustedes que hay tanta gente con moto y tanta gente con carro? ¿Por qué creen? Porque el pasaje está muy caro. Bueno, puede ser porque el pasaje está muy caro, pero ¿alguna otra? ¿Y mantener un carro no es costoso? Sí. Precisamente. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros, digamos, vivimos aquí en el sur y nos toca hacer una vuelta en el norte? Generalmente las citas de médicos de médicos especialistas son por allá en el norte, en la 200, y no hay transporte, por ejemplo. Eso es uno de los grandes motivos, yo creo, para que la gente compre carro o compre moto, porque precisamente no hay cómo transportarse. Entonces la gente prefiere endeudarse
comprando un carro, una moto, porque sabe que primero se está subsanando la cantidad de la frecuencia de lo de los buses, o sea, a veces los buses se demoran mucho en pasar. Segundo, la cantidad de trancones, ¿cierto? Y pues garantiza que haya más seguridad. Yo creo que también es una de las razones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos asegurando uno de estos temas de los peajes, quieren obligar a la gente a pagar por el derecho a pisar una parte de la ciudad. Entonces, con esto la gente va a decir, no, yo no quiero pagar, porque obviamente esto me va a afectar en mi bolsillo. Entonces, ¿para qué tengo el carro si tengo que pagar el derecho a pasar por ciertas calles en ciertas horas? Entonces la gente empieza a dejar de utilizar el carro en esas partes. Entonces eso es como de una de las tantas partes de la reforma que eran bastante complicadas y las motos también tenían que pagar. Bueno, volviendo aquí al tema, recordemos acá, entonces la cuestión era trabajar con means of transportation, que eran los típicos, ¿no? Hay unos que obviamente aquí vemos, pero que no hay en otras partes, ¿no? El típico, el car, de bus, si ustedes se dan cuenta, este tipo de bus es como también se vende en otros países. De pronto ustedes habrán escuchado que Peñalosa tiene acciones en la Volvo, ¿no? Donde venden todas esas refacciones de estos buses y por eso hay también mucho tipo de este bus en otros países. Venden en diferentes lugares y uno puede encontrar en varios sitios este tipo de transporte. El train, que es el típico, está el tren que está sobre la tierra, que es el que se ve acá en la foto, y también está el subway, como el sándwich, que es el que está bajo la tierra, el underground también, como le llaman en Inglaterra, que es el subterráneo. Está la van, de track, que aquí le llaman algunas volquetas por lo de la arena y todo eso que estuvieron haciendo también ahorita en el paro, pero también vienen a hacer unos tracks. El airplane o plane, el helicóptero, el hot balloon, the boat, ship o yacht, aunque este es más como un parecido, bueno, sí, un ship. Motorbike, motorcycle, las dos formas para hablar de la motocicleta. Bike or bicycle. Bike es una forma más común de hablar de la bicicleta, ¿sí? La gente suele más mencionar esta palabra de bike. ¿Listo? Y pues estos en términos generales son los que podemos ver. Ya hay unas variaciones, como la scooter, que es la que ahorita se ve mucho, por ejemplo, ahorita en el sur ya se ven bastantes personas montando en la patineta eléctrica y que habían algunas empresas tratando de motivar este tipo de transporte con recarga eléctrica, ¿no? Como esas scooter o esas patinetas eléctricas donde uno simplemente tiene la aplicación, ¿cierto? Y lo que hace es comprar el tiempo de préstamo, ¿sí? Entonces, aquí en esta zona no fue tan efectiva o tan popular porque la gente se las robaba. Había gente que se robaba esas patinetas, pero si uno iba, digamos, al norte, veían varias esquinas las patinetas parqueadas. Entonces, eso era para que también evitar que la gente cogiera tanto carro, ¿sí? O que tuviera con motos, sino que también tenía esta opción de usar las patinetas eléctricas, ¿sí? Y la gente simplemente cuando ya terminaba su tiempo de uso dejaba la patineta allí y esos ya sabían que otra persona la podían utilizar. Aunque tengo entendido que unas empresas quebraron porque precisamente no, la gente como que no se pudo adaptar a este tipo de transporte. Entonces, por ejemplo, aquí no aparece ese tipo de transporte como es la scooter, pero ya hay mucha gente que utiliza esas, ¿no? Y las motos de, bueno, yo a veces les llamo señoriteras, pero son motos eléctricas, que son las que se ven con piso y son más moto. ¿Listo? Que también les llaman motorbike. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería como una parte de lo que se iba a trabajar el día de hoy. Hay unas expresiones que nosotros podemos utilizar frente a hablar de transporte. O sea, más que hablar de los medios de transporte, que es lo básico, pues también vamos a ver expresiones y que normalmente las podemos encontrar incluso en exámenes como el ICFES. Ustedes pueden encontrar expresiones relacionadas con ciertos temas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de movilizarme o desplazarme, entonces empiezo a hablar de getting around. Cómo yo me muevo y me desplazo de un lugar a otro en la ciudad. ¿Sí? Entonces, get around se refiere a eso. Si ustedes buscan solo get, van a encontrar una cosa diferente. Por eso les recomiendo que cuando usen el traductor, traten de mirar las dos palabras o si no buscar en un diccionario las dos palabras juntas
para que les dé el significado real de la palabra o de la expresión. Esa es una de los riesgos que ustedes corren al usar el traductor. Entonces, ojo, cuando usemos el getting around o get around, es un phrasal verb, es un verbo acompañado de una preposición y cambia completamente el significado de esa palabra get. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de eso, simplemente qué medio de transporte utilizo, cómo me desplazo, cómo me muevo y cómo llego de un lugar a otro. Yo aquí traté de contextualizarlo lo más posible a Bogotá, pues porque Bogotá es una ciudad bien particular, empezando que tenemos una gran cantidad de población y eso afecta pues bastante la forma como la gente se mueve y el tamaño de la ciudad también, porque la gente también tiene que hacer grandes desplazamientos. Normalmente lo ideal, y eso también afecta la calidad de vida de uno, ¿no? Lo ideal sería que uno no se demorara más de 10 minutos moviéndose de un lugar a otro, por lo menos por ejemplo del trabajo, porque eso también quita tiempo. Pero uno de los grandes problemas es el tráfico. Entonces, por eso también afecta la calidad de vida. Entonces, hay algunas expresiones como estas. Yo les puedo preguntar a ustedes, how do you get to? ¿Cómo llegan a? Entonces, ¿cómo llega usted to the school, to the university, to the doctor, to your house friend? ¿Cómo llega? Entonces, cuando ustedes les hagan esta pregunta, how do you get to? Se refiere a cómo usted se desplaza y cómo llega a ese lugar. Hacen algunas diferencias en cuanto al tamaño del transporte y si es público o privado. Y eso también afecta la forma de cómo la gente habla. Entonces, yo puedo decir, I took a bus, I took a train, I took a taxi. Generalmente, obviamente, recuerden que el pasado de este verbo va en pasado, porque generalmente yo hablo de lo que ya hice. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de las acciones en pasado. Entonces, yo tomo el bus, el tren, el taxi, y cab significa lo mismo que taxi, ¿no? Esa es una forma más británica. Y plane, ¿sí? Entonces yo puedo decir, aquí decimos yo cogí el bus a tales horas. No, allá dicen I took the bus, ¿sí? A veces también dicen catch, pero es más informal. ¿Listo? Entonces, dependiendo del medio de transporte que usted utilice, pues lo puede trabajar. En otros países, bueno, y acá también, mucha gente pues tiene su carro. Entonces dice I drove, ¿sí? Yo manejé a tal lugar, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, bike o a motorbike, usan el verbo ride. Es diferente. ¿Por qué? Porque la relación en el uso del objeto es diferente. Entonces, cuando yo hablo de una bicicleta, de un caballo, de la moto, de la scooter, ¿cierto? O del moped, me refiero a que yo me encaramo encima del objeto. Entonces, yo me monto encima. Entonces, yo monto una cicla, monto el caballo, ¿sí? Permítame un segundito que alguien llegó. Entonces, por eso es que el verbo cambia. ¿Listo? Entonces hay que tener eso como muy claro. Entonces yo no puedo decir I took the bike, no porque la bicicleta no se mueve solita, usted tiene que montarse en la bicicleta para que la bicicleta funcione. Lo mismo pasa con la moto y con la scooter, ¿sí? Entonces por eso cambia el verbo. ¿Listo? Dicen I ride the bike, I ride the motorbike. ¿Mm? Bueno, también obviamente los que caminamos para donde necesitamos ir, I walked, ¿sí? Y también cuando yo quiero hablar de, permítame un segundito. Bueno, este moped también es otra forma de referirse a las motos, ¿listo? Cuando hablamos de got on, got off, es otra forma de uso del verbo get. Si ustedes se dan cuenta, es otra cosa diferente. Es muy diferente decir get around, diferente a decir get on, get off, got in y got out o get out. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta preposición les cambia el significado. ¿Listo? Entonces tienen que mirar al lado que tiene este verbo. Entonces cuando yo uso got on o got off, ¿cierto? Es porque yo estoy mencionando un objeto grande, ¿sí? Entonces cuando yo quiero hablar de que me subí al bus o me bajé del bus, entonces uso este, got on o got off. Got on, I got on the bus, me subí al bus. I got off the bus. I got off the plane, the Transmilenio. I got off the Transmilenio. ¿Mm? Estoy refiriéndome a un objeto grande porque ingreso literalmente al carro. ¿Listo? En cambio, si yo hablo de un medio de transporte pequeño, como un taxi o un carro, I got in the car. I got in the taxi. I got out the cab or the taxi. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Eso se refiere a tamaño. Entonces,
para usar on-off, para hablar de medios de transporte grandes, y este de in y out para hablar de medios de transporte pequeños, privados. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, sería como las expresiones. Hay muchas más, obviamente. Y también hay que mirar qué tipo de diferencias hay en cuanto a la forma como la gente utiliza el transporte. Por ejemplo, aquí en Bogotá se intentó usar mucho lo de los paraderos. Ahora la gente utiliza más el paradero, pero siguen utilizándolo a su acomodo, a su uso, ¿no? Nosotros seguimos levantando la mano para parar la buseta. En otros países no, los buses ya saben que tienen que parar ahí y la gente hace fila para subirse y tienen su tiquete o bueno, ¿sí? Generalmente tienen una maquinita, así como los CIT. Acá no, acá la gente, si quiere para, los para ahí, si no, no, y el bus tiene que mirar si la gente los está esperando, los está parando o no. Entonces, ese tipo es una diferencia cultural bastante grande. ¿Listo? Pero si hay traffic jams en todo lado, hay transporte, trancones en todas partes, lo mismo el uso de los peajes, lo que les digo, hay muchas políticas que se copian de otros países y se quieren aplicar acá, pero resulta que el contexto no siempre se aplica. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente parte. Ya les muestro aquí el video, permítanme, les voy a compartir acá. A ver, vamos aquí a buscar el SL. Aquí. Entonces la idea es que vamos a ver un video donde vamos a ver algunas situaciones muy características del transporte en Nueva York. Ustedes se van a dar cuenta que hay cosas muy similares a Bogotá, por eso a veces hablan de que las ciudades centrales, pues ya la gente cree que en ciertos países no, la gente es muy diferente, se comporta de cierta manera, pero en realidad no, en realidad las ciudades a veces tienen comportamientos muy similares. Permítame acá. Video. Ok. Listo. Y aquí la tengo. Entonces ya les voy a compartir. Permítame un segundito. Que no sé si me compartió el... Así. Listo. Vamos a verlo primero de corrido. So, it's 5 o'clock in New York City, and I'm about to catch a cab about 5 miles uptown. Let's see how it's going. So it just took me 40 minutes to go about 4.5 miles, which is pretty typical for a New York City rush hour. Despite a speed limit of 25 miles per hour, the average car moving through Manhattan is driving at just 7 miles per hour, down from 9 miles per hour in 2010. And if you're in Midtown, it's even worse, with cars moving around 5 miles per hour. But it's not just New York City. Traffic in cities like LA is so bad, drivers could be locked in gridlock for hours. Of course, this sucks for drivers, but it also makes activities like biking or walking less safe because cyclists and pedestrians have to weave through an obstacle course of cars. Not to mention the estimated $20 billion lost in revenue due to time wasted sitting in traffic. Now, there might be a solution, but if you commute by car, you are probably not going to like it. It's called congestion pricing, and it means charging drivers for using the roads. Congestion pricing is an idea whose time has come, and I believe this is the year to actually get it done. New York's plan is still in the works, and it probably won't be enacted until 2020. But the end game is to reduce congestion by discouraging people from driving if they have other options, like biking or taking a train or walking, and to fund public transit at the same time.
It's not a groundbreaking idea. Congestion pricing is already old news in cities around the world. London enacted a similar policy in 2003. This is a necessary step for us to reclaim some of the space that is currently given to motorized vehicles without ending up with gridlock. Nicole Batstuber researches urban infrastructure and policy at the University of Cambridge, and according to her, the system's pretty simple. When drivers enter the central London congestion zone between 7 a.m. and 6 p.m., they're charged £11.50, about $15 US. New York City's plan will be similar. When drivers enter Midtown or Lower Manhattan, they'll face a fate. There's cameras all around the roads at the edges of the congestion charging area. They automatically recognize the number plates of the car or the vehicle entering the zone. London has a few exemptions in place, like for people who live inside the congestion zone or vehicles with 9 or more seats. And New York City will likely do that too. And the system works. So since it was introduced, we've seen that private vehicles entering the zone have gone down by 40%. Overall vehicle traffic has gone down by 25%. Cycling overall has increased 66% since the charge was instituted, and bus ridership reached a 50-year high in 2011. And wait times for buses decreased 25% due to increased service on both buses and the London Underground. So we now, in comparison to them, have much higher frequencies of our London Underground services. We can get more people, more capacity, more people into our trains because we have newer trains. And like Nicole said, congestion pricing isn't just about removing cars from specific zones. It's about reclaiming a space for the public. Picture Trafalgar Square, but designed for cars. An idea that was very much a reality before congestion pricing. So you would basically have a bus driving right past your nose as you come out of the National Gallery. Reclaiming that section of road made the square safer and opened it to more public events. No one could imagine going back to what it was before and having these cars and buses in past you. London's plan is widely embraced today, but it was met with resistance at first, with opponents arguing that congestion pricing could cut people off from healthcare, shopping, and schools. Plus, people had to trust that the government would work efficiently and make significant improvements to their public transit system. But within a year, London's congestion charging had majority support. As New York's plan is being finalized, similar resistance is cropping up, which isn't too surprising. After all, it's the first U.S. city to implement this type of congestion pricing, and no one wants to pay for something they've gotten for free for so long. But the plan could generate up to $1 billion for public transit, a system that most agree desperately needs repair. And the city estimates it will reduce congestion by 8 to 13% and increase speeds by up to 9%, making a ride through Midtown a lot easier. So, like other cities where congestion pricing has been successful, it's likely that people will end up accepting it. When we think of our roads, in particular in cities, as a sort of public good, as a public space, then if you're taking up more of it, you should probably be paying for that privilege. If you start to think about how everyone gets around the city, charging cars begins to make a lot more sense. You pay for parking, pay for the subway, pay to take a train or bus, so why wouldn't we pay for a city road? Thanks for watching. If you haven't already heard, we've launched a paid membership program called the Vox Video Lab right here on YouTube. Listo, vamos a detener acá. Ya les, acá permítanme un segundito. Que es que se oye muy bajito. Listo. Entonces, vamos a nuevamente a escucharlo. Ya lo que voy a hacer es explicarles porque realmente el tema no es tan sencillo, pero ayuda por lo menos a contextualizarlo en una situación más real, ¿sí? De pronto hablan un poco más rápido, tienen los subtítulos pues para poderse apoyar un poquito, pero igual hay temas que de pronto uno no termina de entender muy bien. Entonces, vamos a intentar acá. So, it's 5 o'clock in New York City, and I'm about to catch a cab about 5 miles uptown. Let's see how it's going. Pues aquí, ¿qué se hace básicamente? La persona lo que está buscando es tratar de probar cómo se maneja el tráfico en las horas pico. O sea, horas pico hay en todo lado, más que todo en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo es tratar de mirar cómo ese tráfico se comporta en términos generales, ¿sí? Cuando hablamos de las horas de las ciudades muy congestionadas y cómo se ve ese transporte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ella empieza a probar cómo funciona. Aquí, ¿cómo está la propaganda?
So it's 5 o'clock in New York City, and I'm about to catch a cab about 5 miles uptown. Entonces ellos lo que hacen es medir el tiempo con la distancia. Entonces por eso están diciendo a esta hora vamos a ver cómo se transporta uno en el centro de la ciudad. Let's see how. So it just took me 40 minutes to go about 4.5 miles, which is. Entonces ella está hablando que precisamente ella intentó movilizarse y duró 40 minutos para moverse más o menos en 4 millas, o sea, es más o menos un tránsito como que les digo yo, como atravesar la ciudad, que si bien el trayecto siempre es bastante largo. En una hora rush hour, que se refiere a la hora pico, cuando todo el mundo está saliendo del trabajo, por ejemplo, las 5 de la tarde, las 4 de la tarde, normalmente es una hora muy transitada, entonces es cuando hay más trancones. Entonces, cuando ustedes vean la expresión rush hour, se refiere a la hora pico. Which is pretty typical for a New York City rush hour. Despite a speed limit of 25 miles per hour, the average car moving through Manhattan is driving at just 7 miles per hour, down from 9 miles per hour in 2010. También hablan de la velocidad. Entonces, la idea también es que, obviamente, pues la velocidad tampoco es que vaya a aumentar mucho, porque si hay trancones, pues la gente no puede acelerar tampoco. Y tampoco es bueno que tengan mucha velocidad porque ahí van los accidentes. Por ejemplo, como ese accidente que hubo hace unos días en el Galán, donde cayó ese subsídio provisional al caño, precisamente por exceso de velocidad. Entonces, por eso tampoco pueden dar mucha velocidad porque hay otros actores en la vía y también a veces las calles tampoco es que estén muy bien, más que ahorita en Bogotá. And if you're in Midtown, it's even worse with cars moving around 5 miles per hour. But it's not just New York City. Traffic in cities like LA is so bad, drivers could be locked in gridlock for hours. Entonces aquí habla que no solamente pasa en New York, sino también en Los Ángeles. Entonces aquí nosotros también podemos verlo en Bogotá, de pronto en las otras ciudades también principales, por la cantidad de taxis o de carros. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la cantidad de líneas que tiene una sola avenida, que son las que llaman highways también, donde la gente no para, ¿sí? Y sin embargo pueden durar horas en un traffic jam, ¿sí? En un trancón. Of course, this sucks for drivers, but it also makes activities like biking or walking less safe because cyclists and pedestrians have to weave through an obstacle course of cars. Not to mention the estimated $20 billion lost in revenue. Entonces, hablan de otra cosa importante y es cuando hablamos de los pedestrians, que son los peatones, y los bikes, los que están en la bicicleta. Obviamente tienen que meterse como serpentinas ahí para evitar los carros, porque hay gran cantidad de carros para movilizarse. Entonces ellos tienen que estar evitando tanto el pedestrian como el que está riding a bike. ¿Listo? También hablan de pérdidas económicas para la gente que dura tanto tiempo en el tráfico, lo que yo les decía hace un rato. O sea, no es bueno durar 1 hora, 2 horas en un bus, cosa que para muchos de nosotros es normal, pero realmente afecta también la economía, la calidad de vida y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues a veces ustedes ven en el noticiero que hacen las cuentas de las personas cuánto tiempo duran en el transporte. Eso se acumulan horas y horas de personas transportando ese tiempo que podían utilizarse en otras situaciones, no sé, así sea durmiendo en la casa, trabajando, estudiando, y lo están perdiendo en el tráfico. Eso también afecta mucho la calidad de vida de los bogotanos, por ejemplo. Due to time wasted sitting in traffic. Now there might be a solution, but if you commute by car, you are probably not going to like it. It's called congestion pricing, and it means charging drivers. Entonces acá dicen, bueno, entonces, ¿qué hacen? Utilizan este término congestion pricing, que es ese impuesto por peaje, ¿sí? Lo que les estaba comentando. Entonces, le cargan a los conductores por usar las carreteras. Es ese famoso peaje que les estaba comentando. For using the roads. Congestion pricing is an idea whose time has come. And I believe this is the year to actually get it done. New York's plan is still in the works, and it probably won't be enacted until 2020. But the end game is to reduce congestion by discouraging people from driving if they have other options, like biking or taking a train or walking. Entonces aquí, ¿qué sucede? Que la gente lo que está haciendo es metiendo un impuesto
No hablan de tanto que van a pasar con esa plata, sino que hablan es que quieren que la gente deje de utilizar el carro y que empiecen a utilizar la cicla, que tomen el tren, ¿sí? O que caminen, sí pueden hacerlo. O sea, si la gente ve que puede utilizar otros medios de transporte alternativos, pues ¿por qué no hacerlo? Y evitar el carro. Pues hay varias razones ahí detrás, ¿no? Obviamente la parte de la contaminación, los trancones y ese tipo de situaciones. And to fund public transit at the same time. It's not a groundbreaking idea. Congestion pricing is already old news in cities around the world. London. Entonces, acá, por ejemplo, dicen, bueno, y es una manera de darle plata al transporte público. Bueno, ojalá eso sea así. Bueno, acá nosotros empezamos a dudar, pero en otros países se supone que eso lo que hacen es darle dinero al transporte público para que sea más eficiente. En Nueva York empezaba más o menos en el 2020, ¿sí? Y la idea es empezarla a aplicar. Mencionan otros países que ya vamos a ver aquí. Enacted a similar policy in 2003. En Londres, en el This is a necessary step for us to reclaim some of the space that is currently given to motorized vehicles without ending up with gridlock. Nicole Batstuber researches urban infrastructure and policy at the University of Cambridge. And according to her, the system's pretty simple. When drivers enter the central London congestion zone between 7 a.m. and 6 p.m., they're charged £11.50, about $15. New York City's plan will be similar. When drivers enter Midtown or Lower Manhattan, they'll face a fee. There's cameras all around the roads at the edges of the congestion charging area. Entonces acá lo que hacen es que como evitan que la gente saque el carro, pues van a haber menos congestión y menos trancón porque no van a estar en la calle. ¿Cómo hacen para evitar? Entonces por acá mostraban el mapa. Entonces ellos escogen un lugar de la ciudad y a ese lugar le van a meter la tarifa. Entonces en ciertos momentos la persona que pase por acá le van a cobrar el peaje, ¿sí? ¿Cómo hacen eso? Aquí. Or Lower Manhattan, they'll face a fee. There's cameras all around the roads at the edges of the congestion charging area. Entonces hablan de una fee. La fee es la tarifa. ¿Qué tienen para revisar o cómo hacen para revisar qué persona pasó, a qué horas, en qué momento? Pues tienen las cámaras, Lo que hacen es escanear los carros, miran la placa e inmediatamente cargan el precio. Entonces me imagino que eso les llegará por correo, cuánto tienen que pagar por pasar por esas calles, ¿sí? They automatically recognize the number plates of the car or the vehicle entering the zone. London has a few exemptions in place, like for people who live inside the congestion zone or vehicles with 9 or more seats. And New York City will likely do that too. And the system works. So since it was introduced, we've seen that private vehicles entering the zone have gone down by 40%. Entonces, aquí lo que están mencionando básicamente es que si la persona vive por esa zona del peaje, pues obviamente no le van a cobrar, porque vive allí, entonces ¿cómo va a ser? Y si el vehículo que transita por allí tiene más de 9 pasajes o 9 sillas, pues entonces ya se toma como transporte masivo, entonces no le van a cobrar. Entonces lo que quieren hacer es evitar que los vehículos privados entren a la zona y empiezan a darse cuenta que la gente empieza a dejar de pasar por ahí. Bajó casi un 40%. Overall, vehicle traffic has gone down by 25%. Cycling overall has increased 66% since the charge was instituted, and bus ridership reached a 50-year high in 2011. And wait times for buses decreased 25% due to increased service on both buses and the London Underground. So we now, in comparison to them, have much higher frequencies of our London Underground services. We can get more people, more capacity, more people into our trains because we have newer trains. And like Nicole said, congestion pricing isn't just about removing cars from specific zones. It's about reclaiming a space for the public. Entonces ahí están mencionando que, claro, ya con las tarifas, entonces lo que hacen es incrementar el número de buses que pasen por la zona y así mismo la gente puede movilizarse más fácil. Y de así mismo también mejoran el transporte con el tren, con el underground, en ese caso en Londres, o el subway, ¿sí? Y quieren es reclamar el espacio para el público, dicen eso, pues dicen en esta situación. Picture Trafalgar Square, but designed for cars, an idea that was very much a reality before congestion pricing. You would basically have a bus driving right past your nose as you come out of the National Gallery. Reclaiming that section of road made the square safer and opened it to more public events. No one could imagine going back to what it was before and having these cars and buses zoom past you.
London's plan is widely embraced today, but it was met with resistance at first, with opponents arguing that congestion pricing could cut people off from healthcare, shopping, and schools. Plus, people had to trust that the government would work efficiently and make significant improvements to their public transit system. But within a year, entonces aquí lo que están mencionando básicamente es que como en todo, ¿no? La gente tenía oposición precisamente porque no podían acceder a ciertos servicios sin pagar la tarifa. Pero ya la gente terminó al final adaptándose a esa tarifa. London's congestion charging had majority support. As New York's plan is being finalized, similar resistance is cropping up, which isn't too surprising. After all, it's the first U.S. city to implement this type of congestion pricing, and no one wants to pay for something they've gotten for free for so long. But the plan could generate up to $1 billion for public transit, a system that most agree desperately needs repair. And the city estimates it will reduce congestion by 8 to 13% and increase speeds by up to 9%, making a ride through Midtown a lot easier. So, like other cities where congestion pricing has been successful, it's likely... Entonces, por acá lo que está mencionando básicamente es que la gente tiene que, pues, obviamente que tenía sus contras frente al asunto. Y la situación aquí, lo ideal sería que la gente no tuviera que hacer ese tipo de cosas para que se recupere el espacio público, porque obviamente tienen que subirle el precio a las cosas, la gente que vive ahí, bueno, y otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues básicamente es que la gente sea más consciente y utilice más el transporte público y no el transporte privado, porque lo que hace uno es como atiborrar las calles de más carros. Eso es lo que quieren, ¿no? Obviamente van a haber dificultades y pues lo ideal es que seamos más conscientes. Aquí es donde les comentaba que empiezan a mencionar las otras ciudades. that people will end up accepting it. When we think of our roads, in particular in cities, as sort of public good, as a public space, then if you're taking up more of it, you should probably be paying for that privilege. If you start to think about how everyone gets around the city, charging cars begins to make a lot more sense. You pay for parking, pay for the subway, pay to take a train or bus, so why wouldn't we pay for a city road? Thanks for watching. If you haven't Listo. already heard, Entonces, en ese sentido, ese es el ejercicio que quería mostrarles para ver también en qué contexto se utilizan este vocabulario de las, permítanme lo cierro acá, el vocabulario de lo del transporte, porque obviamente nosotros no nos podemos quedar solamente con las palabritas. No, nosotros tenemos ya que empezar a mirar en qué contexto se utiliza este vocabulario, ¿sí? Obviamente, pues, son temas un poquito más complejos, pero ustedes van a darse cuenta que este tipo de cosas ya la vamos a empezar a ver. ¿Listo? Bueno, vamos con, permítanme acá, con la última parte, que es el first conditional. Nosotros el año pasado habíamos trabajado con algo de condicionales, que es básicamente lo que vamos a terminar, y ya con eso quedaría la actividad esta semana para que por favor se vayan poniendo al día, porque la idea es que quedaran los 2 onces como al día con las actividades de académicas que venimos trabajando. Aquí, conditionals. Profe, qué pena. Sí. Usted salió del trabajo, ha dejado. Lo que les comenté al principio, yo ya les había dejado la pestaña en la segunda tarea. Permítanme, aquí ya me voy para la página y ya les muestro. Acá les paso para que lo puedan ver, ya les comparto la pantalla. Esa sería básicamente la tercera tarea, porque la actividad de las expectations, la idea era que lo leyéramos en clase y hacer el ejercicio report speech. Pero entonces eso yo creo que lo voy a dejar para la próxima. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la tarea de la pestaña. Eso también está en el equipo, ustedes lo pueden consultar allí. ¿Sí? Que esa es la primera tarea, que fue la introducción. La siguiente fue un repaso del reporte de speech, entonces ustedes tienen que repasar la información del video, que es de la clase que se grabó, y toman notas en el cuaderno. Luego era hacer un texto corto con 5 ideas mínimo, donde hablamos de las experiencias y expectativas, como esperanzas o situaciones que tengamos en cuenta. Tranquila, Nicole, hoy ha estado terrible, no te preocupes. Desde el año pasado. Y incluir si es posible, ¿no? Eso era una opcional, yo lo coloqué acá escrito, pero en la realidad no les pedí imágenes. Y a estar al día con Duolingo.
Esa era la tarea de la semana pasada. Esta semana lo que vamos a trabajar es tomar nota de la parte de transporte, viajes y el primer condicional, que es lo último que les voy a dejar, y crear un póster donde hablemos sobre el transporte público. Ya les voy a explicar qué es. O sea, técnicamente vamos con 3 tareas. Y el Duolingo también hay que tenerlo al día, entonces para que por favor vayan haciéndolo y vayan estando al día. Por eso hago también el llamado del día de hoy. Entonces ya con esto terminaríamos. ¿Listo? Entonces hay que recordar que estos condicionales, creo que el año pasado trabajamos con el first. Los conditionals son básicamente ideas que hablan de una causa y una consecuencia, ¿sí? Vamos a enfocarnos solamente en el first conditional, ¿listo? Este es un ejemplo de second, si no estoy mal. If I had £1,000,000, I would buy a mansion. Si yo tuviera 1,000,000 de libras, compraría una mansión, de libras esterlinas, pongámoslo con pesos. If I had £1,000,000 pesos, I would buy, pero ¿qué se compra con 1,000,000 de pesos? No se compra una casa. Bueno, en fin, anyways. Entonces, las frases de condicionales básicamente nos muestra una causa y una consecuencia, lo que les comentaba. O sea, una situación hipotética o real puede ser, y nos muestra los resultados de esa situación. ¿Qué puede pasar? Generalmente, y sí o sí, empiezan las frases con if, o se encuentran con if. Esta cosa se me volvió. Permítanme, me vuelvo ya. Con if. Algunas veces va con unless, que es a menos que. Este if que está aquí en negrita es el sí de condición. Jamás respondan una pregunta con if. ¿Listo? Porque no les va a quedar bien. ¿Qué ejemplos tengo acá yo para mostrarles? If you heat water, it will boil. Si ustedes calentan agua, hervirá. If I were taller, I would be a model. Si yo fuera más alta, sería una modelo o un modelo. Si es para caballero. If I had eaten my lunch, I will not be hungry now. Si hubiera comido mi almuerzo, no estaría hambriento ahora. Entonces vamos con, realmente son 4 tipos, el 0, el primero, segundo y tercero, son 4 tipos de condicionales, aquí aparecen, entonces tengo que corregir eso. Por ahora vamos con el primero. Entonces, básicamente se refieren a una predicción. Yo observo una situación y esa situación me lleva a mí a llegar a una conclusión o a un resultado. Entonces, do you think if the first situation occurs, the second will follow? Entonces, ¿tú crees que esta primera situación ocurre si la segunda lo sigue? If you hear water, it will boil. No necesariamente. Si yo pongo el agua en bajito volumen, por ejemplo, no necesariamente hervirá. Si la dejo mucho tiempo, sí. If you eat too much, you will get fat. Puede que sí, puede que no. Si yo como mucho, de pronto, en mi caso sí, pero de pronto en el caso de otra persona no, porque tiene un metabolismo más rápido, ¿sí? Entonces, estas situaciones son predicciones. You will pass the test if you study hard. Tú pasarás el examen o el test si estudias fuertemente. Esto puede que sí, puede que no. Puede que yo estudie mucho, pero si no entiendo, de pronto pierdo el examen. Puede pasar, ¿sí? Entonces son situaciones que hay una condición y hay un resultado. ¿Listo? Y por ahora vamos a trabajar solamente con esta de predicción. Entonces, yes, will happen. Con el boil, you will get fat, this may happen, de acuerdo a lo que les decía, dependiendo de la situación. Que si usted pasa el examen si estudia fuertemente, puede que pase, puede que no. Puede que de pronto el profesor cambie el tema y usted de pronto no haya estudiado ese tema, ¿sí? Entonces, we use the first conditional to talk about things in the present and the future that are likely or very likely to happen. Entonces, lo utilizamos para hablar de cosas en el presente y en el futuro que probablemente pasen, ¿sí? O es muy probable que suceda. ¿Cómo la formamos? If más present simple, o sea, eso se refiere a que la frase va en presente simple, más el will, más base verb. Aquí falta una coma. Generalmente cuando la condicional empieza con if, después de la primera idea va una coma, y luego la frase con will. A veces puede ir al revés. Si va al revés, ya no va la coma, pero la idea se mantiene completamente. Yo puedo decir, if it rains, I will stay at home. Yo puedo decir, si llueve, estar en la casa. Y también puedo decir, estar en casa si llueve. No hay problema. Y el significado no va a cambiar. If you eat an apple a day, you will be healthy. Si comes una manzana al día, estarás saludable. If a spider comes into my house, I will scream. Si una araña viene a la casa, pues gritaré. Eso es un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo funcionaría esta parte del primer condicional?
Entonces, lo primero que yo tengo que ubicar es que hay dos ideas, ¿cierto? La que va con if y la que va como consecuencia, que es la que va con will. Entonces, si la frase con if está completa y va en presente simple, la siguiente va con futuro. Entonces, acá en este caso, debe ir el verbo con will. Voy a cerrar acá para poder explicar y escribir al tiempo. A ver si lo puedo agrandar. Aceptar, creo que está muy grande. Sí, aceptar. Listo. Entonces, si yo veo que aquí ya está la frase con if, ¿cierto? Entonces, por ende, la siguiente es la consecuencia. Entonces, yo aquí tengo que escribir la frase con will y el verbo. Entonces, si está frío mañana, estaré en casa, ¿sí? Lo mismo pasa acá. If I find your passport, you. Y el verbo es phone. Phone en este caso es llamar, ¿sí? Obviamente también es teléfono, ¿no? Pero aquí funciona como un verbo. Si encuentro tu pasaporte, entonces, aquí está el if. Entonces, ¿qué hago? Este verbo phone va con will. Y ya quedó la frase, ¿sí? Aquí ya la cuestión cambia. La frase que está incompleta es la de if. Entonces, aquí ya yo veo que está con will. Digo, entonces el verbo debe ir con presente simple. Y está el verbo eat. Si él se come toda esa comida, se enfermará. Entonces, eats. ¿Por qué va con ese? Porque es con he, ¿no? Porque es tercera persona. Lo mismo pasa acá. If he, espacio late, we will go without him. Entonces, aquí ya está futuro. Entonces, la otra frase debe ir en presente. Entonces, if he is late, recuerden que el verbo to be cambia, ¿no? En este caso porque es presente. Entonces, is, am, are, ¿no? Entonces, si él llega tarde, pues nosotros nos iremos sin él. If you give my dog a bone, he, espacio, eat at once. Tengo que ubicar. If, la frase if está completa. Entonces, acá, por ende, descarte, va con will. Entonces, will y el verbo enterrar. Si yo le doy a mi perro un hueso, él lo enterrará de una vez, ¿sí? Y la última, if you don't take a tablet, you, entonces acá lo mismo, la frase está completa con if y luego le sigue la frase del resultado que debe ir con will. Entonces, you will have, si no tomas una pastilla, pues tendrás dolor de cabeza. ¿Listo? Esa sería como la forma de funcionar. Vamos a trabajarlo de esa manera. ¿Cuál es la actividad? Yo sé que ahorita esta información de pronto es bastante. Mientras hagamos la práctica, yo voy a tratar de dejarles unas páginas para practicar. Yo les voy a dar una serie de situaciones y la idea es que hagamos un póster. Un póster que es como una cartelera. Pueden hacerla a mano o la pueden hacer en PowerPoint o la pueden hacer en un Canva o en esas infografías. Ustedes escogen el método de presentar. O sea, yo no les voy a poner problema por eso. Lo que sí deben hacer es referente al tema. El tema va a ser el transporte de Bogotá, ¿sí? Entonces, complete the conditionals in groups. Bueno, yo lo iba a poner en grupo, pero yo creo que con esta situación es muy complicado. Entonces, what are the problems we can see in public transportation? O sea, yo pongo el tema y ustedes simplemente me completan la condicional referente al problema del tráfico o el transporte en Bogotá. ¿Qué problemas podemos ver? Y la idea es que me lo grafiquen en un póster o en una cartelera o bueno, ya sea digital o físico. Entonces, la primera es, if people buy more cars, si la gente en Bogotá compra más carros, ¿qué pasará? Entonces, ustedes lo que van a hacerme es la predicción, ¿sí? If you are not respectful in the street, entonces ustedes pueden escoger la afirmativa o negativa. Yo les doy la opción. Por eso escribí acá entre paréntesis el not, porque ustedes pueden escogerla, ponerla o no. Si usted no es respetuoso en la calle, ¿qué puede pasar? O si usted es respetuoso en la calle, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Otra situación. If you don't ride your bike daily, si usted no monta su bicicleta diariamente, o si usted la monta, ¿qué va a pasar? Si usted se transporta en bicicleta, ¿qué cosas pueden suceder o qué no puede suceder? ¿Sí? If you don't wait for the lights, si usted no espera el semáforo, ¿qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Y la última, if you are not careful at the street, entonces acá yo por lo menos escribí un ejemplo. Si usted no es cuidadoso en la calle, puede tener un accidente. You will have an accident. Digamos, si yo tengo un carro y manejo como chiflada, entonces, ¿qué puede pasar? Me puedo estrellar, ¿sí?
Entonces yo pongo esta hipotética, ¿no? Si usted lo quiere hacer con afirmativa, no hay problema. Si usted es cuidadoso en la calle, no sé, you will have a good day, no sé, puede ser. La idea es que ustedes completen las ideas, ¿sí? Entonces, esa es la idea que ustedes deben realizar. Entonces, yo les doy estas 5 situaciones, les voy a devolver acá. Y la idea es que ustedes las completen en ese póster, ¿listo? Si ustedes de pronto se les ocurre otra situación hipotética, la pueden reemplazar, pero que sean 5 mínimo, ¿listo? Si la gente compra más carros, si la gente no es respetuosa en la calle, si usted no monta su bicicleta diariamente, si usted no espera al semáforo y si usted no es cuidadoso en la calle. ¿Listo? Entonces esas son las 5 situaciones. No sé si quedó clara la tarea. Esa sería como la actividad. Yo aquí lo voy a colocar para que una vez les quede constancia allí. Permítanme aquí. Entonces ya sería la tercera tarea. Aquí incluso ustedes lo pueden ver en el equipo. Yo ahorita les comparto. En el equipo aparecen ya las 2 tareas y la idea es que aparezca la tercera. Entonces ya los coloco acá. Les arreglo también la fecha para que les aparezca. No sé si tengan alguna inquietud, alguna queja, sugerencia. Reporte speech. Ay, caramba, no lo veo. Permítanme un segundito. Bueno, están como muy callados. Espero no se me hayan dormido. Sí, cuéntenme. Cuéntame. Es que por ahí están diciendo que es que supuestamente todos los profesores y alumnos de las Américas iban a unirse al paro. ¿Es verdad o pura calumnia? Lo que pasa es que su merced llegó tarde. Yo venía explicando eso, sino que se me cayó la red. Lo que sucede es que, bueno, de pronto ya hay algunas personas que no habían entrado a la reunión. Al principio de la reunión yo les explicaba el motivo de por qué estaba yo citando el día de hoy. Yo la semana pasada no cité, cancelé reunión precisamente por eso. Pero hay varios motivos por los cuales algunos de nosotros hemos seguido en algunos casos citando gente. Y la primera es básicamente porque los estudiantes no tienen la misma frecuencia de clases que normalmente. Esa es la primera. Y la segunda es porque también no queremos perder el contacto con ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho estudiante que no está cumpliendo, no se está conectando y pues pueden de pronto, se puede entender la situación de paro como que no seguimos en la situación de estudio. Entonces, por eso, por lo menos yo estoy citando el día de hoy precisamente por eso, porque quiero poner a la gente al corriente y se hizo la labor pedagógica de por qué se puede seguir el paro y por qué no. Entonces, la invitación es a que primero nos informemos muy bien de los motivos de lo que está sucediendo y por qué. O sea, esto no es una situación solamente de una reforma tributaria, no es solamente una situación de, ¿cómo se llama eso? No es una situación de solamente una reforma o la ley, sino de todo lo que viene pasando, ¿sí? Yo creo que, bueno, en algún otro curso sí me pasó. Los maestros hemos venido parando por varias situaciones que se han venido presentando. Que no, la gente no ha querido hacer caso es otra cosa. Y el colegio efectivamente, eso se publicó en la página de Facebook. Nosotros el día martes tuvimos una asamblea de docentes y se tomó la determinación de hacer, de apoyar el paro. Yo, por mi parte, yo lo apoyo. Lo que pasa es que, como les digo, la situación académica de los estudiantes no es buena. Yo mirando los trabajos de los estudiantes se ha retrocedido en términos de calidad de trabajos, ¿sí? Eso sí no lo dije al principio de la reunión, pero sí afecta bastante porque hay mucho estudiante que no se ha comunicado y digamos, no ha estado cumpliendo como debe ser por el motivo que sea y no queremos perder ese contacto. Entonces, tras de que, por ejemplo, muchas materias nos vemos cada 8 días y entonces llegamos con el paro, entonces menos nos vemos, entonces esa no es la idea. Por eso es que estamos tratando de adelantar. Yo por lo menos por eso cancelé la semana pasada, pero esta semana estoy tratando de cumplir, aunque sea para ponerlos al día. Por lo menos con ustedes grado 11 sí preocupa, porque ustedes ahorita tienen ICFES, tienen otro tipo de situaciones.
pero sí, nosotros estamos con la situación del paro. Ahorita en este momento el magisterio, la gran mayoría están en la Secretaría de Educación. Y bueno, y también porque la situación de la pandemia afecta. Muchos de nosotros por lo menos tenemos situaciones de salud un poco complejas y también familiares que no permiten que por la pandemia uno esté exponiéndose mucho en la calle. Entonces, por ese motivo también puede que ustedes se encuentren con varios maestros. ¿Han tenido clases con otros maestros? Me imagino que con la profe español sí, ¿o no? Pues sí, profe, ayer tuvimos clase con la profesora de informática. Precisamente por eso, porque es que muchos de nosotros tenemos situaciones de salud complejas y que no nos permiten estar saliendo. Entonces, pues uno procura mantenerlos a ustedes también al día. Yo por lo menos con los chicos que tuve también clases estos días, también he tratado de estarlos como contextualizando con la situación del paro, que es bien compleja. Ya que ahorita estamos en cuestión de cierre ahorita de la reunión de nosotros, yo sí les hago la invitación a que hay que estar muy informados. Yo sí les sugiero pues no creer todo lo que se lee en las redes sociales, pero sí leerlo con cierto criterio y con cierto cuidado, ¿sí? Eh, Porque hay gente que está como muy, bueno, obviamente, ustedes ven las diferencias políticas e ideológicas y que a veces la gente agrede por solamente opinar. Y que obviamente ustedes tienen que estar muy informados de todo lo que está pasando, ¿sí? Que si ustedes deciden ir a marchar, lo hagamos de manera muy cuidadosa. No estoy, digamos, lo que les decía, yo no estoy de acuerdo con la situación de que se estén agrediendo a las personas en la calle, porque eso no debe ser así, todos tenemos derecho a marchar, pero también deben ustedes velar por su seguridad. Y uno ya tiene, lo que les decía también, tenemos que tener claridad en que nosotros, la mayoría de ustedes son mayores de edad, entonces eh, tienen por lo menos que tener criterio de que ustedes salen a una marcha y están sujetos de pronto a que de pronto pueda pasar algo y que su seguridad personal también se vea afectada. Entonces tienen que tener mucho cuidado al salir. La recomendación es también no salir en la noche, porque de todas maneras ustedes habrán visto todo lo que ha sucedido en redes sociales también, que es cuando más se agreden a las personas. Eh, es más como preocupación por la seguridad de todos ustedes, porque nosotros, bueno, yo puedo ver fácilmente que los más jóvenes son los que están saliendo más que todo a marchar. Entonces, no es la idea de que ustedes salgan a exigir sus derechos y lleguen agredidos a sus casas. O que, digamos, ni siquiera estén en la marcha y resulten agredidos porque, no sé, pasó algo y les dio por disparar o pasó algo, todo en una estampida y ustedes resultaron allí atropellados. Es que hay cualquier cantidad de situaciones y también es en ese sentido también es una forma también de hacer el paro, también de hacer conciencia en que esas marchas no es solamente es una cuestión del momento y que si uno va a participar lo debe hacer con convicción y con conocimiento de causa, ¿listo? Y que la idea es que ojalá mejore nuestra situación. Pero una cosa sí va que yo sí quiero también darles como mi opinión, es en cuanto a la situación de que el problema realmente no es solamente estas reformas, que es una situación de fondo y es una cosa bien compleja y que está bien arraigada en nuestro gobierno. Tendrían que pasar muchos cambios. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes hasta ahora tendrán la primera posibilidad de votar bien, ¿sí? No votar por el primero que nos dé el tamal, o el primero que me cayó bien, o que si lo vi bonito, bonita, entonces voy a votar por ese. No, mirar que realmente esa persona ofrezca cosas coherentes y que realmente se vea el cambio en esos congresistas, por ejemplo, porque por eso es que esas personas están allá atornilladas en ese poder, porque hemos elegido mal y hay mucha gente que no vota, mucha gente. Y por eso es que resultan tantas personas, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado, pero pasa mucho, hay mucho fraude electoral, donde aparecen muertos votando, gente que se murió hace muchos años y aparecen las cédulas como si hubieran votado. Entonces, si la gente que realmente vota y vota bien, pues yo creo que no tendríamos estas dificultades. De todas maneras, sí, entonces en respuesta a lo que dice Sebastián, sí, yo los invito a que ingresen a la página de Facebook del colegio, se publicó el comunicado a los docentes de la tarde. Hay algunos profes que probablemente vamos a estar dictando algunas clases, sí, algunos porque son provisionales, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan ese concepto, a qué se refiere, que no tienen un trabajo fijo.
que digamos, si llega un docente de planta, ellos ya no tienen trabajo, entonces son personas que no se les facilita tanto participar porque puede que no estén sindicalizados, puede que también les pongan problemas porque si no dictan clase como hoy están y mañana no. Entonces, ese tipo de cosas afectan mucho. O sea, no es que no estén de acuerdo, sino que las situaciones laborales tampoco son buenas, ni para nosotros, ni para, digamos, ustedes jóvenes, ni para muchos papás. Entonces, eso afecta también. Entonces, uno trata de apoyar en lo que más puede. Entonces, yo que les sugiero estar muy pendientes en redes sociales, no dejarse llevar de la impulsividad, porque hay gente que se emociona mucho en estas vainas de las revueltas. Uno de joven, realmente a veces uno no la piensa bien. Eh, y pues tratar de estar muy bien informados. Entonces, por eso probablemente ustedes tuvieron clase con, bueno, clase que es con la profe Marta Rueda, probablemente ya pronto no sale por lo que precisamente ya tiene su situación de salud y pues tiene que cuidarse. Nosotros, yo por mi parte, yo lo hago precisamente es porque tampoco se me facilita salir, porque vivo en una zona donde es complicado el transporte y pues uno lo que hace es tratar de apoyar explicándoles a usted esta situación. Realmente tampoco es que esté muy contenta con todo lo que esté pasando. De todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes me pueden estar escribiendo. Yo pues en estos días no he devuelto trabajos precisamente porque se supone que la asamblea permanente no va a hacer trabajo sincrónico, pero de todas maneras nos preocupa su rendimiento académico y no queremos que también sigan quedando con vacíos académicos y que llegue a final de año y pues estemos en esta situación nuevamente. Entonces, queremos de todas maneras seguirlos apoyando. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra duda. De todas maneras, si por lo menos en la clase de inglés hay alguna novedad, yo generalmente estoy mandando notas aquí en el equipo de inglés. Listo, entonces si yo cancelo la clase, yo les escribo un mensaje y eso les llega a su correo institucional. Si yo también cito a clase, lo mismo, a usted les va a llegar la información. ¿Cuál es la recomendación? Por lo menos en mi clase, ponerse al día. Tienen todavía cómo subir las tareas, yo no he cerrado la plataforma, pónganse al día en Duolingo. Por lo menos me alegra ver que hay varios estudiantes que algunos que se contactaron, que no los había visto hace rato. Por ejemplo, Jorge Bermeo por acá se me escapó o se le desconectó, no sé. Pero entonces para que por favor se pongan las pilas al día. No digan que porque hay paro, no, que no sé qué, aprovechen el tiempo y traten de estar aprovechándolo al máximo lo que se les está ofreciendo. ¿Listo? Cuéntame. Profe, lo que sucede es que no tiene capacidad para Duolingo. ¿Qué hago ahí? Ah, pero con lo que habíamos hablado, ¿tienes el mismo problema el año pasado? Sí, profe, la misma chapita de celular, no puedo ni jugar Free Fire. Pero por lo menos ponte al día con lo de la clase. Si yo veo Sí, que por lo profe. menos te pones al día con las actividades de clase, yo no pongo problema por Duolingo, pero ni una ni la otra me queda complicado. ¿Listo, Sí, Sebastián? yo lo entiendo, yo lo Por entiendo. favor, no sé, o sea, Listo, mi gracias, reflexión, profe. ok, mi reflexión inicial es a que no se me desconecte. ¿Listo? Tenemos que estar No, pendientes de las comunicaciones del colegio y yo generalmente voy a estar ahí. Entonces, Sebastián, si tienes alguna duda, cualquier cosa, escríbeme, yo voy a estar allí listo, informando, ¿listo? Y lo listo, mismo, profe. Muchas gracias, profe. listo. Cualquier cosa, por favor, me Gracias, profe, mencionan. y gracias por apoyarnos en el profe. Gracias, muchas gracias. Claro que sí, ¿no? Con gusto. No, igual es apoyarnos a todos como colombianos. Esto es una situación que nos afecta a todos, a todos. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia. Espero verlos también, estamos viendo, así sea por estas pantallas y escuchándonos. ¿Listo? Cualquier inquietud, porfa, me comentan. Entonces, que tengan una feliz tarde. Profe, Señor. Profe. profe, yo quería saber si tú recibiste mi pestaña del segundo periodo. Es que pues yo te envío los trabajos por Gmail porque por Teams no puedo. Lo que les digo es que he estado revisando, pero no he podido devolver trabajos precisamente por lo del paro. Entonces los tengo ahí represados. Pero voy a estar publicando las notas en la página del blog. Entonces, por favor, estén pendientes porque yo ya he estado subiendo algunas notas. ¿Listo, Solange? ¿Sí, Solange, le está hablando? Sí. No, profe, Dayana Cárdenas, Dayana. es que yo casi no me puedo conectar, profe, pero estaré más pendiente, pues Sí, mientras se Dayana. soluciona lo de Teams, profe. No, tranquila. Lo que pasa es que lo que les digo, yo tengo varios trabajos revisados, pero no los he podido devolver precisamente por lo del paro, porque nos dicen que no tenemos que mover mucho la parte sincrónica y ese tipo de cosas. Entonces, están ahí.
Entonces, yo voy a estar tratando de subirlas mientras tanto a la planilla y las voy subiendo al blog. ¿Listo, Dayana? Entonces, no te preocupes. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces les agradezco profe, mucho. gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde. Chao, profe. Se cuidan. Hasta luego, Estén muy profe. bien. Mucho Gracias. cuidado, Chao, por favor. profe. Yo veré. profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, Dayan.